Quiero hacer una agenda, visitar a las empresas, ver cómo les podemos ayudar. Yo creo que sí vamos a hacer la mejor administración de la historia, Sí. porque ahí vamos. Estamos viendo cómo regresamos el turismo a Tijuana. El Producto Interno Bruto de Tijuana crece 1.7%. El crecimiento desordenado de la ciudad es lo que está provocando la gran parte de los problemas que tenemos hoy. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe. Mi nombre es Diana Rubalcaba. Bienvenidos, como siempre, a la historia detrás del personaje que se transmite a través de las diferentes plataformas digitales de Al Aire BC. En esta ocasión, pues, además de agradecerle, quiero decirle que se encuentra con nosotros un gran personaje que vamos a tratar de aprender y vamos a conocer todo el contexto para saber qué es lo que ha tenido que pasar para llegar a donde está. Se encuentra con nosotros en la historia detrás del personaje Pedro Montejo, secretario de Desarrollo Económico de Tijuana. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por la invitación. Se notó la motividad. No, claro que sí. Es que también hay que contarles que llevan una agenda muy ajetreada y en el ayuntamiento ya nos contarás. Y bueno, pues ya se habían hecho varios esfuerzos e intentos porque estuvieras aquí. Se llegó el día. Llegó el día, ¿no? Y una disculpa porque no habíamos podido estar antes, pero Sí. muy contentos de estar aquí el día de hoy y poder compartir todo lo que estamos haciendo dentro del ayuntamiento. Pedro, te voy a tutear. Claro que sí. ¿Te parece? Claro que sí. Y luego la gente ya sabe, pero no sé si con el poco tiempo que tienes tú, has visto este programa y el formato es muy libre, es muy humano. Y queremos que nos cuentes todo tu contexto desde la niñez, porque aquí estoy cierta que todo influye para tener luego la personalidad que tienes. Entonces, platícanos un poquito cómo creciste, hermanos, familia, dónde y qué influyó en ti. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, para empezar, mi papá y mi abuelo paterno vienen de la Marina. Mi abuelo fue almirante y fue agregado naval en Europa en algún tiempo. Mi papá luego estudió también en la ciudad de Veracruz y luego estudió otra carrera en la Universidad de Michigan. Mi mamá es de Ensenada. Ellos se conocen en algún viaje de cadetes, cuando venían los cadetes a Ensenada. Y bueno, de ahí inicia la familia. Entonces hay un poquito de educación militar Sí. en esto. Pero también hay mucho tema de principios, que tengo yo un gran respeto por la Marina, por las Fuerzas Armadas en general, porque la mayoría de mi familia paterna viene de ahí. De parte de mi mamá son más de Tijuana y de Ensenada. Los Peterson son un poquito más de por acá. Y entonces, bueno, a raíz de esto se inicia una familia. Tengo 3 hermanas mayores. Yo soy el más chico ahí de casa. El pilón. El pilón. ¿Pero eras consentido o no? Siempre fui el consentido, tengo que decirlo. ¿O con demasiada disciplina con la formación de la milicia como tal? No, bueno, yo creo que a mí es el que menos me tocó, sinceramente tengo que decirlo, como el pilón. Y bueno, estuvimos, mi papá siendo de la Marina tenía que estar cambiando de residencia de manera constante, hasta que llegamos a Ensenada por ahí del 79, 80, y cuando le piden el cambio de Ensenada a Guaymas, él decide retirarse de la Marina y quedarse en Ensenada ya. Entonces ahí es donde la mayor parte de mi niñez, mi adolescencia, la vivo en la ciudad de Ensenada. Y ya terminando la prepa, a los 18 años, me voy a estudiar al TEC de Monterrey. Sí. Tuve la oportunidad de estar 5 años en Monterrey. Básicamente estudié Ingeniería Mecánica Administrativa, IMA. Sí. Y una vez concluyendo mis estudios, regreso a Tijuana a trabajar dentro de la industria de exportación. Y desde entonces ahí me mantuve. Estoy hablando del 99, febrero del 99, empecé a trabajar en Tijuana. Y todo esto nos lleva hasta el 2020, donde tuvimos la oportunidad de abrir una empresa en Ensenada, otra empresa en Tijuana, y entonces ya nos empezamos a dedicar todo en el enfoque textil,
Le llamamos window coverings, que básicamente Sí. son persianas, cortinas, Sí. etcétera, y ese ha sido nuestro background. Y luego también iniciamos a vender fibra de poliéster aquí en Tijuana, al sector mueblero, al sector que tiene que ver con filtración de aire, en algunos temas acústicos, etcétera, pero siempre enfocados en la industria de la exportación. Sí. Después de eso, tuvimos la oportunidad ya desde el 2005 fuimos miembros de Index, de Canacintra, parte de Coparmex como empresa. ¿Qué te movía a pertenecer en estos organismos? Porque muchos pudieran decir, soy un empresario, tengo todo, me enfoco en mi familia y en un crecimiento. ¿Y qué te seguía llamando a ti por la participación y por Sí. incluirte en estos organismos? Bueno, en realidad asistía poco, tengo que decirlo. Éramos miembros como empresa porque a mí me Ok. parecía importante ser miembros de las diferentes cámaras para cualquier situación que se pudiera presentar. Sí. Pero en lo personal yo no asistía mucho a estas reuniones. Yo sí estaba enfocado en lo que tú comentas, en la familia, en el desarrollo personal, en el tema específico de las empresas que requerían gran parte de nuestro tiempo. Iniciamos las empresas sin clientes, básicamente, ¿no? Entonces, una vez que teníamos ya las empresas andando, teníamos que salir a buscar Sí. las ventas y ese fue mi enfoque. Y al mismo tiempo en tu vida personal, hijos. Sí, bueno, también hoy en día tengo 3 hijas. Sí, hijas, o sea, tengo estás rodeado de mujeres. 3 hermanas y 3 hijas. Sí, bueno, por eso hablo de que del 2000 al 2007 tuve mis 3 hijas. Ahorita ya... ¿Cuál fue el mayor reto como papá? Y saber también si cambió tu perspectiva, ¿no? Visión de vida, mayor ritmo de trabajo, el enfoque, lo que quieres ya para tus hijas, la Bueno, presencia. Tengo que decirte, y muy importante, mi esposa es abogado y ella estaba trabajando y al tener nuestra primera hija, ella Sí. decide dejar de trabajar y enfocarse en la parte familiar, lo cual a mí me permitió continuar con mi proyecto, digamos así, profesional, que es de todos, porque si no se hubiera dado esa oportunidad, nunca se hubiera logrado como tal. Entonces, sí, tomamos una decisión, en Sí. este caso en pareja, de cuál era la mejor opción que teníamos en ese momento, Sí. en base a las circunstancias precisas de ese momento. Y ahí es donde mi esposa, con la que ya llevo 25 años de casado, Ay, no. decidimos hacer esto. Entonces, básicamente, eso fue lo que... Y valoras, o sea, constantemente, digo, ahorita puede ser ya algo que, pues, como una costumbre, ¿no? Pero sí se llega como un hombre a valorar ese sacrificio de cambio de vida, prácticamente dejó a un lado su vida profesional por dedicarse. Definitivamente, pero hoy lo hemos reflejado en nuestras hijas. Ándale, sí. Definitivamente, nuestras hijas, no es porque sean mis hijas, pero son personas educadas, son personas que han mantenido los valores que tradicionalmente hemos mantenido en la familia y que al mismo tiempo valoran cada cosa que tienen. No me refiero en las cuestiones materiales, sino en que su familia se mantiene unida, Sí. en que no tenemos situaciones de Sí. ningún tipo negativas con la sociedad, que no tenemos, así como se dice coloquialmente, cola que nos pisen, ¿no? Sí. Entonces eso para nosotros es grandioso porque hemos podido mantener la familia unida. Y luego, bueno, eso te permite y al mismo tiempo te obliga, ¿no? Doblemente a trabajar con más intensidad. O tú ya tenías esta hambre. Sí, siempre hemos sido un poquito hiperactivos en el Ok. tema del trabajo, pero obviamente cuando tienes una familia, bueno, empiezas a tomar decisiones distintas. Yo diría que es también parte de la madurez, decisiones más inteligentes. Por mucho tiempo hablábamos de que las empresas y que teníamos que producir y etcétera para ir generando un patrimonio. Sí. Después, créeme que cambió la mentalidad. Una vez que empezamos que empezó la familia a crecer, sí pensábamos en patrimonio, pero pensábamos más en la educación de ellas mismas, que es lo mejor que les podemos Sí, dar. sí. Actualmente mi hija mayor está haciendo una maestría, mi hija, la de en medio, está por terminar y va a iniciar otra, y mi otra hija está por ir, la más pequeña, por entrar a la universidad.
Entonces, siempre el tema de la ¿Y qué educación... va a estudiar la más chiquita? Todavía no sabemos, Ok. estamos esperando a que se decida. Pero muy importante para nosotros la base de la Sí. educación y a partir de eso, la base de los principios como tal. Y a partir de eso ya les dimos lo mejor que les podíamos dar, ¿no? Entonces yo me empecé a despreocupar de un patrimonio como tal, digámoslo así, económico, y me empecé a enfocar más en que realmente tuvieran la educación adecuada. La educación. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que lo que hicimos dentro de las mismas empresas fue mantener una reinversión constante en diferentes proyectos. Entonces, eso fue como fue creciendo la compañía que tenemos actualmente. Y bueno, siempre con mucha visión de tu parte, a lo poquito que he conocido de ti, con muchísima visión, con mucha mesura, con mucha prudencia, pero súper efectivo, vas a lo que vas. Entonces, digo, ahorita vamos a entrar al tema de la función pública, pero en ese entonces te tocó ser testigo protagónico del crecimiento también industrial, ¿no? Y de todas las oportunidades que abre esta frontera. Sí, totalmente. Mira, me toca a mí llegar a la presidencia de Index Zona Costa, que incluye todos los municipios, a excepción de Mexicali. Bueno, ahora ya tenemos 2 municipios nuevos, pero San Quintín era parte de Ensenada y en el caso de San Felipe era parte de Mexicali. Aún así, la ciudad de Tijuana es la ciudad con mayor cantidad de empresas de exportación en todo el país. Okay. En la segunda con mayor cantidad de empleos directos, solo abajo de Ciudad Juárez. Y como estado somos también el estado con mayor número de empresas y el segundo debajo de Chihuahua en cantidad de empleos directos. Me toca la época de la pandemia, porque yo llego en el 21, entonces estábamos empezando a librar la pandemia, pero todavía empezamos a trabajar con reuniones en Zoom, por Zoom, con cubrebocas, con el gel antibacterial y con una serie de normatividades dentro de las empresas. Sigues Entonces, de presidente ahí de Index, en la pandemia tocó. Así en la pandemia. Entonces era complicado porque teníamos muchísimos retos, digo, hoy no son menos, pero aquí tenían que ver con salud y tenían que ver con otros temas a los cuales jamás nos habíamos enfrentado como tal. Y esto pues fue muy importante porque nos pudimos ir acercando. Una de las principales cosas que yo vi es que éramos representantes de una industria tan importante, pero no teníamos cercanía con la industria. Me tocó ir a una empresa. ¿A qué clase de cercanía te refieres con que no se tenía? Sí, mira, me tocó ir a una empresa, recuerdo muy bien al principio que dije, quiero hacer una agenda, visitar a las empresas, ver cómo les podemos ayudar, ver por qué son miembros de Index, ahorita que mencionábamos, y por qué estabas tú en Canacintra. Sí, ¿cómo para qué? Así, entonces, muchos me decían lo mismo, no, pues por estar, porque en realidad nunca nos han ayudado o nunca han hecho esto, etcétera. Y otros me decían, es la primera vez que viene un presidente de Index a visitarnos. Cuando fueron a visitar las empresas. Cuando fuimos a visitar las empresas. Entonces, en el análisis o en el diagnóstico que yo hice original, dije, a ver, primero tenemos que tener cercanía. Número 2, tenemos que ver y escuchar de viva voz cuáles son los principales problemas que tiene la industria y hasta dónde tenemos alcance nosotros como asociación para poderles ayudar. Tampoco tratar de vender algo que no pudiéramos resolver. Entonces, ser muy claros y ser muy transparentes. Sí. Después de eso, me tocó que teníamos reuniones mensuales y llegaban posiblemente 60, 80 personas a las reuniones mensuales y yo decía, bueno, pues ¿cuántos tenemos en nuestra membresía? No, pues 300 o 400. ¿Y por qué vienen 60 o 80? Entonces teníamos que ver también cuáles eran los temas que realmente estaban ellos esperando, buscando o que pudiéramos nosotros compartir. A partir de eso se genera una dinámica distinta con los comités que están dentro de Index que tienen que ver con temas laborales, de comercio exterior, de vinculación educativa, etcétera, seguridad industrial, y empezamos a generar mejor contenido. Sí. Después de generar mejor contenido, cambiamos un poco la dinámica de nuestras reuniones y al final, después de 4 años, ya iban 300 o 400 personas a nuestras reuniones de socios y pudimos también tener un récord en la gente que se iba afiliando.
¿A qué se debe esto? A que podíamos resolver aquello que podíamos resolver, Sí. a que éramos A las transparentes. demandas. Y a que generamos, sí, a las demandas, y a que generamos realmente un ambiente de confianza, Sí. un ambiente transparente en el que hoy en día, ahora con mi colega y amigo Federico Serrano, que Sí. ya fue él. Es que le antes. dejaste la vara alta, ¿no? Está Ya fue- difícil no, así. bueno, no, él ya fue presidente Él ya local fue y fue también. presidente nacional. Entonces, con su experiencia, ahorita empieza a dar seguimiento. Ya de broma me decía, oye, me dejaste el camión andando muy rápido y me tuve que subir. Y le decía, bueno, la idea básicamente Y el era esa. camión era automático estándar. Ah, no, bueno. Él nos tendrá que decir. Él nos tendrá que Luego lo decir. invitamos. Pero una gran experiencia. Casi 4 años presidiendo Index. Yo me mantengo en el tema de la industria de la exportación. Sigo con un enfoque, sigo con las empresas que nosotros formamos desde el 2001, que fue que abrimos las empresas, continúan estas. Y hoy en día, bueno, en una nueva faceta. Muy, muy nueva faceta, pero bueno, yo estaba pensando, va a venir el secretario de Desarrollo Económico, un empresario hecho y derecho que ya lo habíamos mencionado, padre de familia, su vida casi solucionada, le encantan los retos diarios. ¿Qué le habrá dicho el doctor Burgueño? ¿En qué momento y por qué te convence de entrar a la función pública? ¿O tú ya lo tenías en la meta como parte de tus objetivos? No, definitivamente no. ¿Qué te dijo? Mira, hay algo muy importante ¿Cómo? y lo he mantenido y lo he dicho desde un principio. El doctor Burgueño, la primera vez que yo tuve la oportunidad de hablar con él, todavía no era presidente de Index, fue un poquito antes. Entonces debe haber sido previo a la pandemia. Fue cuando yo lo ok. conocí. Y tuvimos una breve charla en una de las cámaras empresariales. Una breve charla, hablamos y fue una oportunidad que tuve de conocerlo hace algún tiempo. Después ¿Y ya... qué imagen te dio ahí? Vamos viendo. No, porque bueno, la gente cambiamos. No, definitivamente. Yo lo veo, si esto fue en el 19, veo que hubo definitivamente un crecimiento, pero Sí. sobre todo un crecimiento personal Ok. en su figura, en su actitud, en su personalidad como tal. Sí. Y ahora cuando él se define dentro del partido de Morena que él iba a ser el candidato, tenemos un siguiente acercamiento. Yo estaba como presidente de Index, entonces había ya un acercamiento también natural de invitar a los candidatos a las reuniones de socios, a las reuniones con el consejo, etcétera. Sí. Y hubo algo muy importante dentro de la charla que tuvimos donde yo rápidamente me di cuenta que había un liderazgo natural dentro de lo que él venía diciendo y haciendo. Y este liderazgo natural, dije, bueno, si está bien encaminado, es la gran oportunidad para Tijuana de realmente salir de las situaciones en las que encontramos, ¿no?, la ciudad como tal. Y para tener un gran liderazgo antes tienes que ser una gran persona. Y yo eso vi en él. ¿Y por yo qué? acepto... ¿En qué te fijaste que te demostró un liderazgo natural? Su contundencia, sus palabras, su coherencia a lo mejor. Mira, creo lo primero es que sus palabras eran reales, ¿no? Salían realmente, cuando decía, es que Tijuana, yo he estado aquí, yo quiero que realmente cambie, quiero que cuando lleguemos sea la mejor administración que haya habido. Y dijo 2 palabras para mí claves, también lo he mencionado anteriormente, que dijo, conmigo va a haber voluntad política y va a haber sentido común. Fíjate, 2 cosas que parecen tan simples y tan sencillas, pero de repente en el gobierno no se dan. Y podemos estar O atorados. para cada quien significa distinto. Así es. ¿no? Y podemos estar atorados en 1000 temas, simplemente por falta de sentido común. Sí. O simplemente por falta de voluntad política. Entonces, al ver esas 2, y luego sumó otras 2 palabras importantes cuando habló no corrupción y no impunidad, dije, bueno, con esos 4 ingredientes, definitivamente se convierte en una opción para acompañar en el equipo al doctor, pero no solo eso, sino que ya había en su mente un plan de trabajo de las cosas que se tenían que hacer, es decir, ya había conocimiento también. Sí. Tenía muy claro lo que se tenía que hacer desde el día 1
y el nosotros poder ser parte de eso y aportar también con conocimiento Sí. de lo que estaba sucediendo en la ciudad, dije, bueno, es Le una entramos. fórmula que puede definitivamente resultar bien. Y créeme que vamos empezando y está resultando bien. Y no estoy arrepentido ni mucho menos, al contrario, ahorita estoy muy motivado con las cosas que se están haciendo. Estoy muy motivado porque esas palabras realmente las está implementando como Sí. tal. Ha habido magnífica, como nunca ha habido un tema de voluntad política. Mira, con el empresariado apenas pasaron 2 semanas y ya teníamos el Consejo Consultivo Empresarial armado, lo que Increíble. nunca había sucedido. A los pocos días ya estábamos con CBP en pláticas para ver cómo arreglábamos este tema de los cruces, hacerlos más ágiles, etcétera, etcétera. Seguimos trabajando con ellos. Sí. Vamos a tener muchas novedades en las siguientes semanas de los cambios que se van a hacer y de cómo vamos a garantizar eso. Y empezamos a ver muchas situaciones que nosotros desde las cámaras empresariales habíamos hablado y pasaban administraciones y seguíamos hablando de estos temas y simplemente no se hacía nada. Y ¿Sabes por qué? entonces, ¿por qué? Por la falta de voluntad política. Pero entonces la voluntad política hoy es una realidad, lo que todos entendemos. Y ahora, ¿por qué creerle en no corrupción y no impunidad? Y luego vemos la noticia de retiran a los Minions. Exacto. Hoy sí es cierto, va a cumplir, ¿no? No, definitivamente. Y vuelvo a lo mismo, son acciones. Muchas veces, que otra vez es otra acción que Sí, requería sí. voluntad política. Vamos a hacer esto, Sí. se acabó. No es posible que esto siga sucediendo. Es tan Entonces, sencillo como querer hacerlo, ¿no? Pero qué importante tener ese liderazgo, que tenga un ritmo de trabajo también, que tenga un gran compromiso, un sentido de responsabilidad, que sepa lo que está haciendo para que también contagie a todo su gabinete, ¿no? Y que pida cuentas. totalmente. Mantenemos hoy en día, dentro de todas las secretarías, hay una armonía que es inusual a lo que me han dicho, porque nunca he estado ahí, Sí. pero hay una armonía entre las secretarías inusual. ¿Se llevan bien todos? Todos nos llevamos bien, Sí. Todos compartimos lo que está sucediendo, tenemos nuestras reuniones de gabinete donde básicamente compartimos cuál es la situación que estamos viviendo, pero también compartimos las buenas prácticas, qué me está funcionando a mí, que te pudiera funcionar a ti en otra secretaría y de igual manera. Sí. Entonces hemos mantenido una magnífica comunicación Sí. y volvemos a lo mismo, es parte de un liderazgo nato, así lo veo yo, y que todos vamos sobre una misma encomienda. Imagínate la motivación que existe de decir, oye, yo creo que sí vamos a hacer la mejor administración de la historia, Sí. porque ahí vamos. Entonces, para todos es el ser parte, el estar en ese barco, en esa época, bajo esas circunstancias. Eso es precisamente, así contesto la pregunta, eso es precisamente por qué aceptar la invitación de hoy estar en el Ayuntamiento de Tijuana. Sí, porque es una gran responsabilidad, pero también no puedo imaginar qué sentiste, Pedro, el ejecutivo, el que da instrucciones, el que sabe cómo hacer las cosas, el que desatoraba muchas cosas en Index para otras empresas, llegar a un ayuntamiento y depender de un oficio. O sea, muchas cosas por temas burocráticos no se podían hacer. ¿Cómo ir quitando todas estas cosas para que sea más efectivo, para que la ciudadanía vea y palpe más los beneficios? Sí, no, mira, definitivo. Hay una serie actualmente y hay un plan de trabajo 2025. Hace poco estábamos en una reunión y hablábamos de cuántas de las 100 acciones, de las primeras 100 acciones que íbamos a hacer en los primeros días ya se habían realizado. Todas y más. No. Increíble, así es. Íbamos en 124 de las primeras 100 acciones. Wow. Entonces, para que veas que vamos caminando bien. Sí, definitivamente. Para mí es un choque cuando normalmente se podía decir algo de palabra, pero es la función pública y también lo puedo entender, ¿no? Todo tiene que estar documentado, todo tiene que ser en base a oficios, etcétera. Sin embargo, creo que también será uno de los grandes retos en esta administración ir minimizando el tema burocrático, porque al final del día nos hemos dado cuenta, y el doctor Burgueño lo tiene muy claro, eso nos retrasa, eso nos alenta los procesos, le quita la agilidad misma. Entonces, ahorita ya con la conformación de la agencia digital,
vamos a buscar, y también dentro del Consejo Consultivo Empresarial, tenemos una mesa de trabajo que tiene que ver con normatividad y vamos a buscar precisamente ir eliminando todos estos trámites burocráticos internos y externos, ¿no? A propósito de este consejo consultivo que se me hizo un hitazo porque conozco perfecto el programa, porque soy parte de, y quienes queremos a Tijuana no podemos no ser parte, por eso la frase de responsabilidad a todos me encanta, Sí. porque tendríamos que entender así, no podemos dejar a un gobierno actuar solo sin tener alguna participación. Y yo creo que se está contagiando, pero ¿cómo decirle a la ciudadanía para qué va a servir el Consejo Consultivo y al mismo tiempo que tengan ganas de participar y que no es un organismo más, nada más que está saliendo ahí? No, muy, muy importante y agradezco que entremos ahorita en este tema porque hoy en día, cuando hablamos del Consejo Coordinador Empresarial, en Tijuana hay 16 cámaras u asociaciones que lo conforman. Y en el Consejo Consultivo Empresarial invitamos, obviamente, al CCE, pero también invitamos a las demás cámaras que no son parte del CCE. Entonces, tenemos hoy 45 empresarios de 43 cámaras Wow. dentro del Todos Consejo Consultivo. representados, Todos prácticamente. representados. Tenemos 5 mesas de trabajo donde revisamos los principales ejes del Plan de Trabajo 2025. Seguridad, infraestructura, responsabilidad social, normatividad, que hablábamos hace un momento, y y se me fue, ahorita me acuerdo de la otra, ¿no? Pero básicamente estamos envolviendo todas y cada Responsabilidad una. social. Responsabilidad social tiene que ver, sí la mencioné, y tiene que ver, vamos a empezar a recuperar espacios, que es parte también y que va de manera intrínseca con la mesa de seguridad. Sí. Al recuperar parques, al que haya mayor iluminación, etcétera, lo vamos a lograr. El tema de infraestructura, y el de desarrollo económico, la mesa de desarrollo económico, mira, Claro, es la claro. quinta. Entonces, sabemos perfectamente, esto es lo que siempre les he comentado, que hay un diagnóstico claro de cuál es la situación de la ciudad. Al tener un diagnóstico claro, también hay una serie de acciones que sabemos que tenemos que realizar. Sí. ¿Por qué no se han realizado? Vuelvo a lo mismo, por la Por falta de voluntad política, política. porque no ha sido presupuesto, ha sido falta de voluntad política. Entonces, tenemos la certeza de que vamos a lograr en esta ocasión que todas estas acciones se lleven a cabo. Pero ahora, con el Consejo Consultivo, yo así lo veo, es como una extensión del gabinete. Ahora tienes a 45 empresarios que son expertos en la materia, en lo que están haciendo, y que nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Ok. Y otro punto muy importante es que hay muchos proyectos que ya se han desarrollado en el pasado y que no vamos a llegar a inventar y no vamos a llegar a decir, bueno, ¿qué pudiéramos hacer? Los proyectos ahí están. Sí. Es tiempo de ejecutar. Ok. Y esto es lo que va a generar básicamente el Consejo Consultivo Empresarial. O sea que cómo podemos invitar a la gente a que puedan llegar a participar. Me imagino que en el momento de que vean estas acciones ya para socializar este Consejo Consultivo y que la gente vea bien qué significa y en qué se traduce, sobre todo en las acciones, pues va a querer ser parte de, no puedes no estar en esta No, buena... definitivamente. Ayer precisamente estuve con el coordinador de las mesas de trabajo y presidente actual del CCE, y gran amigo aparte, Carlos Jaramillo, y revisamos todo el calendario anual de todas las mesas. Y vamos a tener aparte, las mesas se van a reunir una vez por mes, estas mesas de trabajo, pero luego vamos a tener una reunión bimestral con todas las mesas de trabajo, con el alcalde, con un servidor, para ¡Guau! realmente dar que los resultados mismos de estas mesas se apliquen a las acciones que Sí. tiene el gobierno. Repito, en el momento que existe esta voluntad, también también hay voluntad de escuchar y decir, bueno, Sí. si ustedes son los expertos en la materia, en este tema, pues adelante, ¿no? Qué bonito, Volvemos al tema de Qué Tijuana, bonito, ¿no? que Cuando a todos hay nos eso. interesa. Sí, Entonces, a todos nos interesa. Entonces, importantísimo lo que se ha hecho. Hoy te puedo decir que ya vamos a buscar alianzas con los secretarios de Economía de los diferentes municipios
del estado, porque todos tienen interés de generar el mismo consejo consultivo que tiene No. Tijuana, hacerlo en los O diferentes sea, municipios. como ciudad pusimos la pauta. Definitivamente. No, hombre, ¿y qué se definitivamente. siente eso? No, Muchas muy bien, muy felicidades. bien. También algo que no se me debe pasar es que lo han mencionado y no solamente se ha quedado en discurso, ya también hay un plan de acción para mejorar, ¿verdad?, las casas de la cultura que están horribles, Sí. deterioradas, no solo de pintura. Si ustedes se dan una vuelta por las diferentes casas de culturas o áreas de cultura, de arte, la verdad es que no le ponían absolutamente nada de atención. Sí, así es. Mira, hay 5 casas de la cultura en la ciudad de Tijuana. Las 5 las vamos a rehabilitar por medio del Consejo Consultivo Empresarial, Ok. número 1. Pero también estamos entrando a 24 estancias infantiles que tiene el DIF, que también algunas están en Necesitan. situaciones especiales que necesitan, valga la redundancia, de especial atención. Sí. Y pero no solo eso, estamos viendo un programa de 47 parques, estamos viendo las estancias infantiles, estamos viendo las casas de la cultura, pero también estamos viendo, nos estamos viendo un poquito más allá. Ok. Mira, el día de hoy precisamente tuve la oportunidad de estar con varios empresarios inmobiliarios, todos, no Sí. hubo uno solo que no me dijera, el equipo que nosotros tenemos, por si viene la temporada de lluvias, y que se requiere de mucho equipo para poder, ya sabes, ¿no? El lodo y que lo que se genera está a la disposición del ayuntamiento. Eso estamos generando. Sí. Es responsabilidad de todos, una vez Sí. más. Entonces, hoy tenemos a todos participando. Recibimos un donativo hace unos días por parte de una de las grandes empresas transnacionales que hay en Tijuana para educación y para el Instituto de la Juventud. Recibimos también el apoyo de otra de las ¿Pero son como cámaras. etiquetas dirigidas? Son etiquetas dirigidas. Que a porque- las empresas les interesa. Yo quiero ayudar a la juventud, quiero ayudar a... Definitivo. Mira, estamos creando también uno de los puntos que es muy importante a través de CEDETI. Estamos creando una sola forma de donativo hacia el ayuntamiento. Ok. ¿Para qué? Para también transparentar estos donativos. Y entonces les damos a elegir a las empresas, bueno, estos son los temas. No, pues a mí me gustaría ayudar aquí y aquí. Y nosotros le damos el seguimiento de que realmente estos recursos se utilicen de manera transparente y realmente agradecer a cada uno de los Ay, qué de bueno, los que y están era donando. hora, ¿eh? Así es. Así es. Aplausos y sobre todo que le das confianza a los empresarios a que sigan apoyando porque saben dónde va a estar su dinero, ¿no? Así es, así es. Y los invitamos. Primero, el alcalde los ha recibido, a cada uno de ellos, recibiendo los donativos. Y número 2, una vez que este donativo, que estos donativos se traducen en acciones, invitamos a las empresas a que vean dónde se utilizó el recurso. Te voy a poner un ejemplo que pasó antes de que terminara el año. Sí. Recibimos un recurso de una empresa para la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación en su análisis decidió que no iba a volver a faltar los niños a clases por falta de agua. Ok. Cuando se va el agua en una escuela, automáticamente se suspenden las clases y se compraron tinacos para todas estas escuelas. Se compró todo esto con este donativo y hoy le agradecemos a esta empresa que a partir de este donativo todas las escuelas ya tienen ahorita sus tinacos. tinacos. Entonces ya no habrá, los niños van a decir, pues antes cuando se iba el agua faltábamos, ¿no? No, pero aparte, pues tenemos que aprovechar que Tijuana es el único municipio con Secretaría Pública Municipal, Así ¿no? es, así es. Y por eso en pláticas con la secretaria me decía, bueno, yo ya, este es mi plan, con este recurso que recibimos en un donativo, estamos haciendo esto. Hace unos días me comentó, ya terminamos con la función, entonces podemos realmente... wow. Entonces, esa es la idea, ir transparentando los recursos, no solamente los donativos. O sea, el alcalde ha sido muy claro, vamos a transparentar todos los recursos que tenemos dentro de nuestro presupuesto del 2025. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en conjunto para lograrlo. Yo creo que la ciudadanía en general se está dando cuenta de esto. Yo cuando salgo veo que hay un ánimo distinto. ¿Sí? Necesitamos mantener ese ánimo distinto y necesitamos hacer partícipes, como tú comentas, a todos aquellos que quieran participar dentro de esta verdadera transformación que estamos logrando en Sí. Tijuana. Y cambió tu perspectiva, tu visión,
tu forma de percibir la función pública, hoy que estás adentro, muy, muy, muy involucrado, muy cercano, pues eres parte de... Sí, no, bueno, te tengo que decir que por eso tengo la suerte, así lo veo yo, de estar en esta administración. Yo normalmente fui alguien que confrontaba las administraciones pasadas cuando veía alguna situación que me parecía, vaya, que fuera algún tipo de abuso o que no me pareciera que realmente estaban sirviendo a la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, fui crítico y fui a esto, entonces lo que menos quiero que suceda es que las personas empiecen a criticar de la misma forma, porque no es lo mismo. Estamos realmente logrando los cambios. Sí. Entonces, esa es la mentalidad. No te puedo decir todavía. Ay, no, a aquí 100 veniste días, las exclusivas. no puedo todavía a 100 días decirte no. No, yo lo que sí creo es, a ver, nosotros llegamos, me ha tocado estar ahorita con gente que tiene muchos años en el gobierno, gente de base, y nos voltean a ver y dicen, es que así no es, tranquilo. No, Sí. le digo, es que sí puede ser así, ¿no? Al menos dentro de nuestra secretaría hicimos una reingeniería completa. Sí. Buscamos mayor presupuesto para la misma, creamos 2 direcciones nuevas, tenemos hoy un enfoque sobre el comercio, sobre el turismo médico, sobre la industria, sobre lo que sucede en general, magnífica relación con los restaurantes, estamos viendo cómo apoyamos a los hoteles, estamos viendo cómo regresamos el turismo a Tijuana. Y yo veo un gran ánimo porque todos quieren participar para lograr y que podamos ver los resultados en un corto plazo. No estamos diciendo, es que en 3 años, no, estamos queriendo hacer acciones de alto impacto que generen resultados en el corto plazo. Y los vamos a empezar a ver, ya los estamos viendo. Sí, y ustedes más que nada, yo creo que pues se les hace largo prácticamente los días cuando programan una acción y de repente ya estamos en el día que la programaron, pero a lo que yo iba es, todo se concatena. Llega un momento en que en temas de desarrollo económico influye si quieren venir o no los turistas, Claro. si hay consumo en los restaurantes, si siguen viniendo los pacientes al turismo médico, si los extorsiona un policía, a ustedes también les afecta, Claro. porque inhibe el desarrollo. Las líneas, ¿no? Esa garita de San Isidro, de Tijuana a San Diego y de San Diego a Tijuana, que también pudiera ser un inhibidor en temas de tiempo, porque nadie ya quiere complicarse la vida, Así ¿no? es, así es. Entonces, todo afecta o influye en desarrollo económico. Qué gran secretaría te tocó, ¿no? No, definitivamente. Cuando me dicen, bueno, ¿y la Secretaría qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su alcance? Si hablamos de desarrollo económico, básicamente envuelve todo lo que tú Sí. acabas de comentar. Si hablamos de empresarios, bueno, quien tiene un comercio es empresario, quien tiene una clínica es empresario, quien se dedica al desarrollo inmobiliario es un empresario, quien trabaja en la industria manufacturera de exportación son empresarios. Sí. Entonces, básicamente, todo se encamina en un tema económico. Sí. Muy importante decir que si no hay desarrollo económico en la ciudad, tampoco hay desarrollo social. Y es sumamente importante cuál es el enfoque. Sí. Algo también que he comentado en repetidas ocasiones es que no será una administración de ocurrencias. Mira, Ay, gracias a Dios. el tema principal donde estamos ahorita enfocados en las garitas y en las líneas, no es porque se nos ocurrió, porque, oye, hay que hacer algo. No, mira, hay un estudio que hace poco sacó y todos lo sabemos, pero ya cuando viene un estudio bien, digamos, conformado y hecho por expertos en la materia, hay que poner atención. ¿Y lo mandaron a hacer ustedes por alguna No, mira, razón? el COLEF, antes de que nosotros llegáramos, hizo un estudio Ok. de cuáles eran las pérdidas económicas por los tiempos de cruce. Ok. También lo hacen en Estados Unidos y en una cámara importante, Smart Border Coalition, que han trabajado por muchos años también buscando las mejores soluciones para agilizar los cruces.
Y mira, el COLEF, que es definitivamente una de las entidades, vaya, de los colegios de mayor prestigio, de las instituciones con mayor prestigio, comenta que si nosotros le ahorramos 10 minutos a las personas al cruzar, el Producto Interno Bruto de Tijuana crece 1.7%. Imagínate lo que eso significa en millones de dólares. Claro. Bueno, Smart Border Collision tiene datos muy similares. Y Smart Border Collision... ¿Sí coinciden? No, definitivamente. Okay. Y van coincidiendo en muchas cosas y en muchas acciones. Entonces, no se nos ocurrió. Sí. Simplemente sabemos cuáles son los problemas, el diagnóstico inicial, y sabemos lo que se tiene que hacer y a quién acercarnos. Y basado en eso son las acciones que estamos llevando a cabo. Repito, no son ocurrencias. Si nosotros logramos esos 10 minutos, o 20, o más, bueno, es automáticamente una acción que se va a reflejar de veras, de manera automática en la derrama económica que podamos tener en la ciudad. Cuando ahorita estamos ahorita por entregar los pases, vamos a llamarle los pases turísticos, gastronómicos, a los restaurantes. A ver, hay que explicarle eso a la gente, bueno, porque esas son muy buenas noticias. Me encanta dar buenas noticias. Bueno, tenemos la claridad, vimos en un análisis, repito, sin ocurrencias, con datos duros que las mismas cámaras tienen. Vimos una caída de cerca de un 40% en el sector restaurantero. Comparado con el año anterior, en este año, solo 40%. O sea, ¿dejaron de venir clientes a los restaurantes por la línea? Bueno, entonces, en el análisis, ya en una... sí, déjame te explico. Sí. Ya platicando con algunos dueños de los restaurantes, con algunos chefs, que son los mismos empresarios y dueños, decían, es que ya no tenemos casi flujo de Estados Unidos. Ok. Razón, 2. El tema de la inseguridad y el tema del cruce. Okay. Bueno, tengo la certeza, todos los lunes el alcalde, el secretario de Seguridad, el secretario de Gobierno, junto con la Guardia Nacional, etcétera, se están teniendo las mesas de seguridad en el municipio. A su vez hay otras mesas de seguridad que lidera la gobernadora, donde también está participando las autoridades municipales. Y yo sé que ese tema se va a ir arreglando. Tengo la confianza con las personas que lo están ahorita llevando a cabo. Uh-huh. El tema de los Minions es una magnífica acción que se realizó precisamente el día de ayer. Increíble. Donde vamos a empezar a eliminar el tema de la extorsión. Va a haber una policía turística. Las patrullas y las motos van a tener cámaras, van a tener audio, etcétera. Vamos bien en ese camino. Sí. Bueno, a nosotros entonces nos corresponde enfocarnos en el siguiente tema, que es el cruce, la agilidad del cruce. Nosotros tenemos un pase médico, y se le llama médico, aunque inició siendo un pase turístico y luego fue evolucionando hasta un pase médico con el crecimiento del turismo médico en la ciudad. Sí. En ese carril, normalmente haces entre 15 y 20 minutos para cruzar. Hay veces que cruzas mucho más rápido, cuando no hay tanta fila. Y ahorita, ahorita es para los pacientes, turismo médico o pase médico, escolar también. Escolar, tenemos un pase escolar, tenemos uno y empresarial, ¿no? Entonces, llamémosle el cruce ágil. El cruce ágil, tenemos un programa que hicimos un cambio con los estudiantes. Antes ellos pagaban una cantidad y podían cruzar por todo el mes, una vez diaria. Ahorita con esa misma cantidad pueden cruzar 2 veces diarias, porque decíamos, bueno, van, los dejan y luego cómo se regresan los hijos, ¿no? Claro. Entonces que pudieran regresar. Claro. Entonces en ciertos horarios precisos los papás pueden cruzar desde las 6 de la mañana y volver a cruzar antes de las 4 de la tarde. Increíble. El médico lo tenemos sumamente ya ahorita analizado, donde vemos cuáles son los horarios principales de las 8 a las 4, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Y luego tenemos unos donde pueden cruzar 100, 200 y hasta 300 carros por hora. Sí. Pero luego después de las 6 de la tarde
el flujo baja muchísimo. Un Pueden bajón. ser 30 carros por hora o algo así. Entonces el carril está Pérdida, libre. de cierta manera. Bueno, en realidad, a Por los que temas de cruzan, fluidez, a los que ¿no? cruzan en esos horarios, pues les beneficia mucho esos horarios como tal, Sí. y a lo mejor ellos mismos deciden esperar. Ok. Sin embargo, podemos todavía hacer uso de estos carriles, y lo que estamos viendo es que muchas de las personas que iban a estos lugares y que no vienen por el cruce, bueno, ahora tengan la opción que, digamos, para que no choque con el turismo médico, pero después de las 5 de la tarde, de las Sí. 6 de la tarde, se puedan otorgar estos pases, se van a otorgar porque ya es un hecho, a los restaurantes. Y entonces los restaurantes ¿Cómo? ahora, ya quédate aquí, ya te puedes quedar, cenar tranquilo, no estar con el tema de la línea, porque se les entregarán pases para que puedan cruzar de manera 15, 20 minutos. O sea, si usted vive en Chulavista, en San Así Diego, es. en donde sea, y quiere solamente tener el lujo, Venir se a le comerse unos antoja tacos a Tijuana o algo. disfrutar pueden de la venir. buena gastronomía, Así es. pueden venir, y también, pues, muy buena idea, ¿no? Sí, Esto definitivamente. ya se comunicó, ya existen los pases físicos, serán digitales también. Serán digitales, los vamos a hacer a partir de la Cámara, ya con su Canirac. presidenta Zaida López, sí, por medio de Canirac. Y los restaurantes que se inscriban a estos tendrán acceso a adquirir estos pases Pues todo que mundo vamos va a a llamar. querer. Definitivamente. Y vamos a controlar también las cantidades para que realmente sea un beneficio y que no sea una situación donde al rato, nada más por vender muchos pases, o etcétera, etcétera, se colapse. No, Sí. tenemos claridad en los horarios, tenemos claridad en los flujos, tenemos estadística suficiente para que a partir de esta tomemos las mejores decisiones, y será definitivamente, lo garantizo, un aliciente para que venga más gente a Estados Unidos que dejó de venir por el cruce. Sí. Por el cruce. Oye, sí se me antoja ir a tal restaurante, Sí. o ir a esto o el otro, pero me voy a tardar 2, 3 horas en regresar a mi casa. Sí. Y no vienen por eso. Sí, no, Entonces pues, claro. vamos a encontrar soluciones. Otra vez, son acciones muy sencillas, muy prácticas, pero pues hay que ejecutarlas. Al ¿no? Hay alcance, que ejecutarlas. ahora sí hay voluntad política. así es, Y más exactamente. ahora que la guía Michelin se amplió, ¿no? A enfocarse también Así es. a todo el esfuerzo gastronómico que hacen aquí en Tijuana. Pues ya las recomendaciones, aparece Tijuana en la guía Michelin, y yo me Así siento es. sumamente orgullosa, pues porque también es de presumirse, ¿no? Es mucho esfuerzo, es mucho sacrificio tener desde una pequeña taquería hasta una cadena de comida. Realmente vale la pena que se recompense de esa manera. Y si lo pueden hacer con voluntad política, pues qué mejor. Definitivamente. Repito, son acciones que vamos a ir tomando. Mira, para lograr esto tiene que haber coordinación. Eso es muy Sí. importante comentarlo. Hay que tener coordinación con el Estado y con la Federación. Recordemos que las garitas, o la zona donde están las garitas, es zona federal. Sí. Pero estamos en pláticas con ellos y generamos oficios. Y aunque haya un poquito de este tema que hablamos hace un momento, hay una verdadera cooperación y coordinación en este momento. En serio, yo sorprendido hoy de la rapidez como estamos logrando sacar estos temas, donde pudiera haber tomado en otras épocas años, ¿no? Y ahorita los estamos sacando en meses, y vamos a ver estos cambios muy rápido. También la relación hoy con CBP para algunos cambios que pronto los vamos a anunciar también, y que van a generar, sobre todo Ay, van no a nos generar. puedes adelantar. No puedo adelantar todavía hasta que no. Estamos haciendo un análisis, un estudio profesional con Sí. peritos para generar posibles cambios próximamente, que van a ayudar mucho también en el tema de la movilidad en Tijuana, que es Ok. otro de los grandes retos que tenemos ahora como administración. Hay un magnífico secretario, entiende perfectamente lo que tiene que hacer. Y Secretario también de Movilidad. hay secretario de Movilidad, y también hay una magnífica coordinación con el Estado para que juntos logremos, ya sabemos que hay horarios hoy en Tijuana que Pico, ¿no? horarios picos que no se pueden mover. Sabemos que hay mucho transporte de carga, también en la ciudad, al ser una ciudad industrial. Pero bueno, repito, teniendo el diagnóstico y teniendo el conocimiento,
En algunos casos hacía falta presupuesto, en algunos casos hacía falta sentido común, en algunos, ahorita creo que tenemos todo listo para poder por eso Y es sobre así todo como ganas. la tormenta perfecta. Yo creo que estamos ahí donde realmente Sí. todos estamos enfocados en tener resultados en el corto plazo y que la ciudadanía los note. Es muy importante eso, Sí. que se vean beneficiados por esos resultados, Sí. que no sean resultados de papel o resultados ajenos a la básicamente a que mejore las condiciones de vida de la ciudadanía de Tijuana. Sí, o a que se queden en discurso, ¿no? También Así es. otro boom que creo que fue importante, por eso me da una tranquilidad escuchar que existen estudios, porque Tijuana había sido víctima del crecimiento desmedido, improvisado, de ofrecer permisos de construcción con edificios en donde difícilmente sin una planeación se pudiera tener un ordenamiento y verdadero control, ¿no? Tanto en movilidad, de concentración de las masas, de horas pico, y bueno, parece que ya lo están viendo. Mira, definitivamente, es un tema, pues lo tengo que decir con sus palabras, el principal tema de corrupción en la ciudad a partir de los permisos, de los usos de suelo que ha existido por muchos años y por muchas administraciones, es lo que tiene a Tijuana hoy tan desordenada. Sí. El crecimiento desordenado de la ciudad es lo que está provocando la gran parte de los problemas que tenemos hoy. No queremos ser un gobierno que le eche la culpa a las administraciones anteriores, queremos ser un gobierno propositivo de acciones que vayamos hacia adelante. Pero ya vimos a la síndica también, que se vio bien recia, ya los mandó a citar y todo. O sea, es decir, ya hay consecuencias. No, definitivamente, definitivamente. Nosotros tuvimos durante los primeros 45 días hábiles, no podíamos comentar muchos de los temas porque estábamos en esta todavía etapa de entrega-recepción y entonces había muchos temas que no se podían comentar, pero estuvimos obviamente trabajando en conjunto y haciendo nuestras observaciones hacia sindicatura para los diferentes temas e irregularidades que fuimos encontrando en cada una de las secretarías. Pero volviendo al tema muy específico del crecimiento desorganizado de la ciudad, hoy podemos ver naves industriales en zonas comerciales, podemos ver centros comerciales en zonas habitacionales y podemos ver casas en zonas de conservación, por decirlo. Entonces, ahorita viene un nuevo planteamiento, por eso cuando hablaba yo de una extensión de gabinete con el Consejo Consultivo, viene un planteamiento que se va a revisar en los próximos días con el INPLAN de cómo está la ciudad, de qué se tiene que hacer. O sea, hay muchas cosas que ya no podemos deshacer, ¿no? Pero sí podemos planear lo que sigue de una mejor manera y sobre todo mucho más responsable. Y eso es lo que viene. Estamos ya en las mesas de trabajo, repito, con el INPLAN, con la DAO, con la DOYUM, con SEDETUA, pero al mismo tiempo con una mesa de empresarios que llevan años y años trabajando en un tema de cómo ir. Aparte tenemos un tema de contaminación también importante y tenemos que tomar ahora en cuenta muchos más factores. No solamente, es que esta zona y esta otra y aquí, muchas zonas que ya están impactadas, que no tenían nada que ver con la planeación original de la ciudad. Entonces, ante eso tenemos, por eso regresamos al eslogan, ¿no? Que es responsabilidad de todos. Y realmente es responsabilidad de todos. Porque no podemos, mira, hay un tema, no nos podemos estar quejando si fuimos parte de este crecimiento desordenado. Sí, porque no la doble moral también a veces no nos podemos encanta, quejar, ¿no? Si pagamos para que nos dieran un permiso en una zona que era de conservación y ahora como ya está impactada no podemos hacer nada. Hoy todos tenemos que cambiar nuestra mentalidad. La verdad, Tijuana se va hacia donde la hemos dirigido todos. Es momento de que cambie de rumbo. Y por eso, repito, estamos muy motivados porque la estamos cambiando de rumbo. No es fácil, definitivamente no, pero sí, todos los días hay una nueva acción que nos lleva hacia este cambio de rumbo.
Se traduce en un gran liderazgo del doctor Ismael Burgueño, ¿no? Definitivamente, y tenemos, repito, cuando me preguntan, como el día de hoy, me preguntas tú, oye, ¿cómo es este cambio para ti? Mientras existan las condiciones de poder trabajar y de ir hacia adelante, pues es que de otra forma, estamos yo muy motivados imagino con lo mismo. a como es Pedro, es de que te dejo tu changarro. En caso de que no vieras esta sinergia, este trabajo en conjunto, esta buena disposición, esta voluntad política, ¿no? No, y mira, y el acercamiento, yo creo que... ¿Qué te dicen las empresas? Porque fuiste parte de, reclamabas injusticias, reclamabas las demandas naturales y hoy eres parte de la función. Entonces, hoy que tienes este privilegio, pero esta gran responsabilidad, me imagino que han de querer que tronando los dedos Pedro le resuelva todo. Tampoco puede. Sí, no se puede de esa manera, definitivamente. Pero sí hemos encontrado, muchas mejores formas de trabajar. A veces el que el gobierno como tal sea lento o no te resuelvan en tiempo y en forma, se convierte en una naturaleza. Sí. Y esa naturaleza, al final del día, que hablábamos ahorita de los 10 minutos en la línea. O sea, el tiempo vale. Y todo lo que estamos haciendo ahorita precisamente es para ahorrarle tiempo a la ciudadanía en los trámites, en las líneas, con el tráfico, etcétera, etcétera. Porque eso se traduce automáticamente. Son indicadores muy claros dentro de una macroeconomía, como podamos llamar en Tijuana, que son pequeñas, grandes acciones que todas van sumando a que los indicadores vayan mejorando. Claro. Y estos indicadores, muchos tienen que ver con el tiempo. El tiempo, yo que he estado en la industria por muchos años ya, nos hemos dado cuenta cuando a lo mejor un ejemplo vago pero importante. Oye, el viernes, si terminan ustedes la producción a tiempo, váyanse a las 3 de la tarde. ¿Sabes lo que significa para las familias estar 2 horas más con sus hijos, llegar de día a sus casas, etcétera, etcétera? Son pequeñas, grandes acciones que tenemos que encaminar. Y marcan diferencia, Y marcan ¿no? una gran diferencia. ¿Y qué te dicen a propósito? O sea, llegas después de una jornada difícil que me imagino que todos los días se han convertido, no iguales, pero sí todos los días han sido jornadas difíciles. Llegas a tu casa, ¿qué te dice tu esposa? Tienes tu comidita, tus hijas. O sea, ¿qué les cuentas? ¿Ya no quieres hablar? ¿Cuál es el ánimo de ese Pedro humano que todos los días está de lunes a viernes de manera intensa? Fíjate que es contrario a lo que imaginamos o llegamos a platicar, ¿no? Porque, repito, cuando las acciones aún nos cuesten estar todo el día y estar en deshoras y etcétera, etcétera, pero empezamos a ver resultados, es una gran satisfacción. Entonces, estamos todos contentos. ¿Sí? Si llega el papá de malas, no, pues claro, bueno, es un problema, no queremos eso. No, pero si llega, cansado. Sí. Entonces quiere decir que en un ratito se va a quedar dormido, ¿no? Sí. Y dos, contento porque las acciones que estamos llevando a cabo están generando resultados. Ha significado lo que se pudo haber platicado o con la influencia también de otras personas que habían estado previamente en la función pública y que no, va a ser así las cosas y van a ser de este modo y todo. Pues fíjate que no. Hasta el momento vamos muy bien. Tenemos una gran comunicación. Digo, si llevas 25 años de casados, tienes que tener una gran comunicación. 100%. Tengo una gran comunicación. Es lo menos que puedes llegar a tener. Una gran comunicación con mis hijas también. Y estamos en el mismo canal todos. Estamos... y también ellas, por ejemplo, cuando vienen a Tijuana, porque pues unas están estudiando afuera y todo, pero cuando vienen y que empiezan a ver que existen cambios, o que van con sus amigas y salen y empiezan a escuchar que se ve diferente la ciudad, pues también es motivación para ellas. Sí, es muchísimo orgullo también tener un papá que se comprometa tanto y que sea parte de esta transformación. Es que la agenda del señor Pedro pues es muy intensa, pero
para darle el lado nuevamente humano a esta última parte del podcast, cómo se caracteriza. Me imagino que a través del tiempo cada quien tiene directamente varias sensibilidades, o a ti te duelen unas cosas y a otra persona te duelen otras, pero el estar también dentro de la función pública, no sé si pueda incrementarse esa sensibilidad, tanta necesidad en la gente. ¿Cuál pudiera ser la causa que más tristeza te ha dado en estos poquitos días que llevas de secretario de Desarrollo Económico? ¿Algún niño que de la calle, alguna mamá emprendedora que te haya tocado ser testigo de alguna causa que te haya hecho a lo mejor llorar o quebrarte y decir, es que necesitamos seguir trabajando, que se te haya enchinado la piel? Bueno, es que son muchas. Por desgracia, en este caso tengo que decir que son muchas. Demasiadas injusticias en el pasado. Me ha tocado de todo. En tan poco tiempo me ha tocado de todo. Nosotros, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, entregamos apoyos, créditos, subsidios, etcétera, dependiendo de los diferentes programas. Y nos dimos cuenta de muchas irregularidades al principio cuando llegamos. Y me ha tocado atender a muchas personas. Fíjate, ahí nosotros en el Centro de Atención al Emprendedor, el CAE, que es parte de la CEDETI, hemos atendido, en los primeros 3 meses del año atendimos a 10,000 personas. ¿Y los reciben y cuál? O sea, ¿qué? Normalmente vienen a buscar algún tipo de apoyo económico, en el sentido donde ellos ya llenaron sus solicitudes, etcétera, etcétera, y vienen a ver cuál es el estatus. Okay. Y los hacen dar vueltas, los hacían, a partir de hoy ya no. Y gastan en transporte y todo lo que implica, ¿no? No, ven mañana, para ti ven mañana es muy fácil, para mí no. Así es. Y me he dado cuenta de cómo, y eso es algo que de verdad, es otra de las pláticas que yo tuve con el alcalde Burgueño previo a iniciar la administración, donde los dos coincidíamos que estas cosas no podían suceder, no podían seguir sucediendo. Y nos damos cuenta realmente de cómo fueron utilizados. Digo, se escucha mal, pero es lo que utilizados para garantizar, digámosle así, hacia los mismos o viejos funcionarios algún tipo de ventaja, sobre todo económica. Sí. Te platico, por ejemplo, los temas que me han sucedido con gente que les pidieron sus credenciales de lectores y cosas de esas para poderles generar un fondo, un apoyo, etcétera, y luego el apoyo nunca les llegó. Y entonces, oye, ¿y dónde quedó mi apoyo? ¿No? Entonces, tras vueltas y vueltas como eso. Como si fueran empleados aviadores, pero más o menos. Y te lo puedo decir que sucedió. Y lo primero, cuando yo le platiqué lo que estaba viendo el alcalde, fue lo que me dijo: tú te puedes encargar de limpiar todo esto y transparentarlo. Yo me encargo. Le dije nada más decir lo que he encontrado. Y eso fue el trabajo de los primeros 2 meses. Okay. Al final del día, cuando la Secretaría de Economía maneja el fideicomiso para los fondos Tijuana, se generaron una serie de situaciones afectando a los más necesitados, que eso no se vale. Sí. Y ahí no te puedo platicar de una, ni de 2, ni de 3 historias. Son muchas más, sí, donde lo que sí hicimos es que me comprometí con todos ellos a que los primeros fondos que se entregaran iban a ser para ellos, los llevamos de la mano. Y ahora en diciembre, que entregamos 462 créditos, fueron a los primeros que les entregamos. Entonces, por favor, dime la cara que tenían los emprendedores. No lo podían creer. No lo podían creer porque cuando hicimos la feria, entregamos algunos cheques que son simbólicos. Y luego les dije, para el próximo lunes ya van a tener estos créditos depositados en sus cuentas, y no lo creían. No. Entonces ya luego regresaron, después del lunes siguiente regresaron a dar las gracias, que no podían creer que ahora sí les habrían llegado sus apoyos. Entonces, esas son situaciones. También me toca, cuando voy llegando a la oficina,
cuando entro por la entrada principal al Palacio Municipal, me toca mucha gente que me ve y me dice, ¿usted es regidor? ¿O usted es esto? ¿O usted es aquello? Le dije, no, pero ¿en qué le puedo ayudar? Y ahí empiezo a ver también una serie de situaciones. Esto también lo instruye el doctor Burgueño. Dijo, va a ser un gobierno humanista. Yo no quiero a nadie que no escuchen a una persona que los está buscando o que les pide algo. En lo personal yo lo hago porque es mi naturaleza, pero también es una instrucción. Si él... Es un sello, ¿no? Si él representa eso, ¿cómo uno, que es parte de su gabinete, no lo va a hacer? Entonces, eso es la otra parte que importante, que ahorita en esta última parte del podcast quería yo comentar, que hay un tema humanista dentro del gobierno hoy. Ese es lo que cierra. El tema de la motivación y de todo lo que hemos hablado y de las acciones, pues está muy padre, ¿no? Pero el tema humano, no, bueno, con eso cierras la pinza, ¿no? A realmente, porque entonces hay un enfoque de realmente ayudar. Sobre todo, llega una persona, no sabe ni cómo empezar el trámite, véngase para acá, y yo le pido a alguno de nuestros colaboradores, por favor, de la mano hasta que le entreguen su trámite. Y todo eso para ellos es, yo pensé que iba a venir 10 veces o 20 veces a gastar transporte público, su tiempo, etcétera, y ya me entregaron, ¿no?, mi trámite. Repito, pequeñas, grandes acciones que se están desarrollando en este momento y que por eso yo sigo creyendo que con el liderazgo del doctor Burgueño va a ser la mejor administración que jamás haya tenido Tijuana. Y aparte con su ejemplo, ustedes no pudieran hacer otra cosa, ¿no? Pero a lo que voy es tan sencillo como si alguien pide ayuda de un acta de nacimiento. Tú como secretario de Desarrollo Económico, como funcionario, es muy fácil levantar la bocina y decir, ayuda a esto. Pero para la persona le resolviste un trámite de toda la vida, de mucho tiempo, de muchas trabas, de fila, ¿no? De transportes. No, totalmente, totalmente. Volvemos al tema principal del día de hoy, el tiempo. Vamos a ahorrarle tiempo a la gente. ¿Cómo? Con infraestructura para la movilidad. ¿Cómo le vamos a ahorrar tiempo? Le vamos a ahorrar tiempo con las filas, que no estén dando vueltas. ¿Cómo les vamos a ahorrar tiempo? Haciendo los trámites digitales. Cada administración se distingue por 3 acciones contundentes. La gente después de tanto tiempo no recuerda más. La Secretaría de Desarrollo Económico, ¿cuál es el sello de la Secretaría contigo a la cabeza y cuál va a ser la acción contundente con la que la gente se va a quedar? Vamos a hacer muchas, más de 3. Más de 3 acciones contundentes. Todo empieza y digo, no me quiero escuchar repetitivo, pero todo inicia a través del Consejo Consultivo, porque ahora, repito, son 45 empresarios. Sí. Son 45 empresarios que nos van a apoyar con una serie de situaciones. Yo puedo decir que vamos a arreglar hasta donde nos alcance el tema de las garitas y eso va a cambiar la movilidad y va a cambiar los tiempos de espera. Vamos a enfocarnos en todos los otros sectores económicos en los que nadie se había fijado, hablando de la administración municipal, que tienen que ver con el turismo. Vamos a regresar el turismo a Tijuana y vamos a enfocarnos en los comercios que han estado por mucho tiempo abandonados. No hay beneficios para los mismos. Si tú vas al centro, cada vez están batallando más. Y número 3, vamos a ampliar a un nivel récord los fideicomisos que tenemos de los mismos pases. O sea, porque el fideicomiso se nutre básicamente de los pases médicos. Vamos a alcanzar números récord. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siendo transparentes, número 1, y creando nuevas opciones, como dije ahorita, para los restaurantes, para los hoteles, inclusive vamos a aumentar el tema en el mismo turismo médico. Vamos a cambiar el tema de seguridad en las líneas y en las aduanas, y con eso vamos a recibir más y vamos a poder entregar más. Pero lo más importante es que habla total y plena transparencia. Con eso vamos a garantizar que el recurso a las personas les llega íntegro, sin intermediarios, y todo eso se va a reflejar en derrama económica para la ciudad.
Ay, pues muchísimas gracias por el tiempo, Pedro, No, hombre, muchas secretario. gracias. Gracias a ustedes también por tener la atención, sobre todo que estemos informados, ¿no? De las cosas que pasan en esta ciudad. Todos queremos que nos vaya muchísimo mejor. Y pues tal parece que hay que creerle al alcalde Nos va a cuando ir mucho dijo que Tijuana va a ser la mejor, él va a ser la mejor administración que haya tenido esta ciudad de Tijuana, ¿verdad? Así es, así es. Muchísimas gracias. Soy Muchas Diana gracias. Rubalcaba. Esto fue la historia detrás del personaje en Diana Rubalcaba, el podcast.